mal gobierno o el gobierno incapaz de entregar soluciones es castigado. Hay un voto castigo inmediato, ¿cierto? O con una gran probabilidad de cuestionar el poder establecido. O sea, el poder establecido tiene que servir para un bien común, si no, tiene voto castigo inmediato, número 1. Número 2, nos estás contando cómo este año va a tener más kairos, ¿cierto? Es decir, va a tener mucho más cambio en la unidad de tiempo, cambios políticos, económicos, sociales, muy dramáticos, muy intensos, que exigen mayores niveles de capacidad. Pero al mismo tiempo nos estás contando que estamos en un escenario de probable desmantelamiento de esas capacidades. Entonces, esto nos hace vulnerables si no lo hacemos bien, pero si lo hacemos bien nos puede fortalecer desde el punto de vista de que podamos consolidar capacidades que toma tiempo, en un tiempo muy corto, para reaccionar frente a tantos elementos y anticiparse al cambio, no simplemente ir como un bombero detrás. Entonces, decía que en el Gran Giro de América Latina, en el texto que hicimos con Jorge Matar y con Sergio Vitar, planteábamos 4 escenarios. Uno, de seguir como vamos, que nos ancla en las 3 trampas de bajo crecimiento, alta desigualdad, baja gobernanza y débil institucionalidad, en simple. Un desmejoramiento que implicaría el riesgo de inviabilidad, como en el caso de Haití o en el caso de regiones que tienen graves problemas ambientales, migratorios, sociales, etcétera, que pueden caer en un proceso de difícil recuperación a largo plazo, muy difícil recuperación. El escenario de alternancia, que es el que estamos viendo, de un giro, digamos, de signo político inmediato, un giro que no tiene un hilo conductor claro, donde viene el Sísifo en el laberinto, ya no sería general en el laberinto, sino Sísifo en el laberinto, ¿sí? No sabe para dónde va o recompone sus elementos. Y el otro que sería el giro integral, que es el giro donde podamos tener acuerdos fundamentales, donde tengamos visiones compartidas de futuro y unos hilos conductores, como decías, de corto, mediano y largo plazo. Entonces, en ese punto, Daniel, ¿cuáles ves tú como los elementos más importantes de por qué entonces crear comisiones parlamentarias? ¿Cuál es esa relevancia? Todo muy relevante lo que apunta Javier. Y de nuevo, creo que hay que seguir complejizando. Quizás uno de los problemas que estamos viendo es que la realidad nos agobia tanto que entonces queremos tener miradas simples a situaciones extremadamente complejas. Y yo creo que lo que tenemos que ir haciendo es ir complejizando nuestros marcos conceptuales, porque la realidad es extremadamente compleja. Y no solamente compleja, es muy incierta. Entonces tenemos que ser conscientes de que vamos a tener que seguir navegando en situaciones de alto nivel de incertidumbre, de altísima volatilidad, con la irrupción de esto que señalaba yo citando a Tom Friedman, de no solamente muchos cambios, sino un cambio en la velocidad del cambio, esta aceleración del cambio, y a su vez los caracteres marcadamente disruptivos. El tema de la inteligencia artificial es un claro ejemplo. O sea, estamos entrando a lo que muchos llaman riesgos existenciales. Cuando hablamos de cambio climático, cuando hablamos de inteligencia artificial, sin un buen marco de regulación, y cuando hablamos de la amenaza nuclear que regresa, estamos hablando de riesgos existenciales para la humanidad. Y eso lo tenemos que, a su vez, analizar en el marco de un escenario internacional donde el multilateralismo está crecientemente debilitado y la gobernanza mundial se ha venido debilitando, donde la diplomacia está en retirada y lo que está prevaleciendo es esta suerte de diplomacia de machos alfa y de exceso de testosterona, donde acá los que tienen más fuerzas tratan de imponer su voluntad y sus intereses, y los que tienen menos fuerzas y están más débiles se las tienen que aguantar. Entonces, estamos entrando en una situación extremadamente compleja y mi invitación es a complejizar nuestros marcos conceptuales, nuestros
marcos analíticos, nuestras teorías, porque la realidad no se va a entender con una mirada simple, superficial. Lo segundo tiene que ver con el tema, en el caso de América Latina, de que a su vez tenemos todos, aunque hay diferencias, pero todos son sistemas presidenciales. Y por lo tanto tenemos un ejecutivo que tiene su legitimidad de origen en paralelo a la legitimidad de origen del Congreso. No es un sistema parlamentario donde el ejecutivo sale del Congreso. Esto es, yo elijo un presidente por 4 años, 5 años o 6 años y elijo un Congreso. Y lo renuevo cada 2 años o 3 años, dependiendo. Pero cada uno tiene su propia legitimidad. Es cierto de que en algunos países el Ejecutivo puede cerrar al Congreso bajo ciertas condiciones. Es cierto que el Congreso, bajo ciertas hipótesis, puede hacerle un juicio político y sacar al presidente. Pero eso son, digamos, las cosas excepcionales. ¿Por qué voy a esto? Porque lo que tenemos que ver es que en muchas de estas elecciones que hemos estado analizando, los ejecutivos que han llegado no tienen mayoría en el Congreso y por lo tanto tienen serios problemas de gobernabilidad para poder pasar las reformas que necesitan esos países para hacer los avances de mediano y largo plazo. Reformas de pensiones, reformas del sistema educativo, reforma del sistema de salud, reforma impositiva, etcétera, etcétera. Y muchas veces estamos viendo entonces países que quedan estancados frente a la incapacidad de poder hacer reformas. Pero también para el tema de gobernanza anticipatoria es un tema muy importante ser consciente que nuestros sistemas son sistemas presidenciales, porque si vamos a poner unidades de gobernanza anticipatoria, es importante que no solamente la pongamos en el ámbito del Congreso, sino que también la pongamos en el ámbito del Ejecutivo. Y lo ideal sería que estas unidades, divisiones, comisiones de futuro del Congreso trabajen de manera sinérgica con las comisiones de futuro del Ejecutivo. Porque aquí lo que hay que hacer en América Latina es construirle un segundo piso a la política. La política no puede ser únicamente agonal, aunque hay una dimensión agonal de confrontación. Hay que también construirle una dimensión arquitectónica a la política. Y esa dimensión arquitectónica tiene que ver con lo que es visión estratégica del país, mirada de mediano y largo plazo, con políticas de mediano y largo plazo. No toda la política puede ser de corto plazo y electoral, porque si toda es de corto plazo y electoral y tenemos este alto nivel de alternancia, prácticamente vamos a caer en este síndrome de Sísifo que vamos a estar creando capacidades, desmantelando capacidades, yendo con más Estado y menos mercado, con más mercado, menos Estado, con estos golpes de timón. Entonces, nuestros países sí necesitan buscar un balance entre lo que es la política electoral de corto plazo, de mediano plazo, más agonal, con una combinación sobre ciertas áreas donde vos sí tenés que tener una mirada de más de mediano y largo plazo y más estratégica. Y ahí la gobernanza anticipatoria, estas miradas de futuro, la creación y construcción de escenarios, más aún en este momento con tanta incertidumbre. No hay mejor antídoto para navegar en estas aguas tan turbulentas, volátiles e inciertas que ir construyendo escenarios de futuro, no porque esos escenarios se van a cumplir sí o sí, pero sí porque podés ir anticipando si ocurre escenario A, cómo yo me preparo para el escenario A. Si llegase a ocurrir escenario B, cómo me preparo. Si ocurre una mezcla entre escenario A y escenario B. Pero ambas partes, el Ejecutivo y el Congreso, tienen que actuar. Lo que no puede seguir América Latina es con esta miopía estratégica y vivir el día a día y estar inmerso únicamente en la política agonal, porque el precio que estamos pagando y el que vamos a pagar va a ser muy alto. Fíjate que ahí hay grandes malentendidos. Uno es el tema de que ante tanto cambio, ¿para qué hacer esto? Pues es precisamente porque tenemos cambio, es que tenemos que reflexionar.
a corto, mediano y largo plazo, en primera instancia. La segunda confusión es en el sentido que lo que nos determina es la próxima elección y no la próxima generación. Correcto. Y ahí tenemos Ahí está la miopía estratégica. Ahí está la miopía estratégica. El tercer asunto es el de las sociedades autobloqueadas. Ejecutivos muy fuertes que no pueden pasar sus reformas en el Congreso. Entonces, yo diría, o ejecutivos muy fuertes, que son la excepción, que tienen mayoría en ambas cámaras, o mayoría si es unicameral, o ejecutivos que supuestamente piensan que son fuertes, pero que son débiles porque no tienen mayoría en los congresos y que por lo tanto no pueden pasar reforma. Porque esta es otra de las cosas que estamos viendo en América Latina, Javier. La gran mayoría de los presidentes electos entre el 2021 y el 2024, como ya hemos dicho, son presidentes que estaban en la oposición, en el partido que estaba en la oposición, vino voto castigo, generó alternancia y llegaron. Muchos de ellos tuvieron que ser electos en segunda vuelta. Muchos de ellos que habían perdido en la primera vuelta y que pasaron a la segunda vuelta, después ganaron. Y muchos de ellos no tienen mayoría en el Congreso. Pero tenemos una particularidad en América Latina. En este periodo, los oficialismos cuando ganaron, es decir, en la mayoría de los casos perdieron, pero los oficialismos cuando ganaron, ganaron con carro completo. Morena ganó con mayoría en ambas cámaras, con un manejo de sobrerepresentación, pero hoy tiene mayoría en ambas cámaras. Abinader fue reelecto con mayoría en ambas cámaras y Bukele fue reelecto con mayoría a nivel unicameral. Entonces, la excepción es, bueno, en el Partido Colorado también obtuvo mayoría en los casos donde hubo confirmación del oficialismo, se gana con carro completo. Pero sí está habiendo problemas de ejecutivos que no están pudiendo pasar sus reformas. Y acá hay un tema central, y donde el tema de gobernanza anticipatoria es absolutamente un elemento prioritario para mejorar la calidad de la gobernanza y la eficacia de la gobernanza. La gente está pidiendo resultados, Javier. La encuesta de Latinobarómetro reciente muestra que el 54% de los y las latinoamericanas dicen, dame resultados. No me importaría que llegue al gobierno un gobierno no democrático siempre y cuando me dé resultados. Eso es lo que yo llamo eficacia. Vos dame resultados, resolveme mis problemas. Si sos desprolijo un poco en materia de democracia, de procedimientos, debilitas el Estado de Derecho, yo me la aguanto de momento porque lo que me interesa es que me resuelvas mis problemas. Y acá hay un tema central de desafío, donde la gobernanza anticipatoria puede ser la herramienta, la caja de herramientas. La democracia hoy está condenada a ser una democracia que dé resultados y esté a la altura de las promesas que hace en mejora de la calidad de la vida de la gente. Tenemos que mejorar la calidad de esa democracia y tenemos que mejorar la capacidad de resultado, y eso implica que la democracia tiene que venir acompañada de un fortalecimiento de sus capacidades top, de un fortalecimiento de la institucionalidad, de un mejoramiento de la calidad del liderazgo y del buen gobierno, porque la democracia por sí sola no lo puede hacer, y en mi opinión, de un fortalecimiento estratégico, no adiposo, estratégico del Estado y una mejor relación Estado-mercado con alianzas público-privadas. Eso es central. Si no logramos eso y no logramos evitar el malestar que actualmente está en la democracia, se nos va a convertir en malestar con la democracia y ahí sí creo que vamos a entrar en una situación muy complicada donde un sector aún mayor del 54% va a decir yo en la democracia no estoy encontrando solución a mis problemas, necesito a alguien que me venga a resolver el problema. El autoritarismo está ahí acechando, en algunos casos ya ha llegado en nuestros países, disfrazado de populismo. ¿Qué quiere decir esto? Ofrecer soluciones fáciles a problemas tremendamente complejos. A veces resulta por un tiempo, pero la historia nos enseña de que estas fórmulas populistas autoritarias en el mediano y largo plazo lo único que terminan haciendo es hundiendo a los países en mayor pobreza y en mayor autoritarismo.
Conclusión, la calidad de las instituciones, la calidad de los liderazgos, la calidad de las visiones importan. Necesitamos unos consensos fuertes a partir de ponernos en la acción, ¿cierto? A través del diálogo estratégico, diálogo sobre nuestras prioridades, diálogo sobre nuestros consensos y sobre las acciones que podemos emprender conjuntamente. Muchas gracias, Daniel. Al contrario, muchísimas gracias. Disfruté mucho esta conversación, así que muchísimas gracias por la invitación y a su vez volver a reiterar, apostarle al tema de este trabajo estupendo que viene haciendo CEPAL bajo tu liderazgo en materia de esta red de comisiones de futuro y vuelvo a decir, creo que en sistemas presidenciales hay que irlos complementando con comisiones de futuro también en el Ejecutivo para que ambos, desde el Congreso y desde el Ejecutivo, trabajen de manera sinérgica y armónica. Necesitamos una democracia de calidad. Así es.